¿Qué tal, gente? Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más aquí a su podcast Conecta TJ Tijuana. Una vez más estamos grabando aquí en el estudio y en esta ocasión tenemos el gusto, el privilegio de tener un invitado de lujo. Eh, y pues, ¿por qué no nos saludas? Voy a hablar de tú para sentirme más en Sí, confianza, sí, 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 qué bonito. pero no sé si te puedes presentar, Sí, saludarnos sí, para comenzar. pues primero gracias por la oportunidad de estar aquí contigo en tu programa y digo a la audiencia que tú tienes, les agradecemos siempre que compartan este enlace y soy Tony Maldonado, eh, soy de aquí de Tijuana y pues es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Fue ahí gracias a el buen MIDI King, ¿verdad? Que la Ándale, ese conexión Midi Machín. que se pudo dar esta oportunidad de poder grabar el día de hoy. Y pues eh, ahorita comentabas, 61 años tienes. 61, sí. Sí. Originario de Tijuana. Originario de Tijuana, me casé con la Patita hace casi 40 años ya. Tenemos 4 hijos paridos por la Patita y uno, el Kiki, que lo recogimos como tenía 3 meses. Y entonces ahora ya tiene 15 años el morro y Ok, los cuatro están casados, nomás nos queda el Kiki, ¿no? ok. Y ahí vamos, hemos hecho la mocha la Patita y yo, Sí. machín. No, pues otra vez muchas gracias por estar aquí. Al contrario, amigo. Y pues vamos a entrar en tema. Pues como te comentaba antes de empezar, me gustaría preguntarte cómo es que se da el que seas cristiano, se da el que estés en los caminos de Dios, cómo comienza todo pues este caminar en Dios, ¿no? Yo siempre he creído que pues definitivamente soy el resultado de las oraciones de mi mamá, ¿no? De mi mamá, una mujer impresionante, increíble. Y si alguna mamá escucha este enlace, esta transmisión, pues quiero decirle que es una esperanza padrísima cuando una mamá empieza a orar. Yo me metí a las drogas, pues a fumar mota, me metí como a los 12 años. Después como a los 15 empecé a inyectarme cocaína, heroína. Pero tuve una mamá que tuvo un encuentro con Cristo y fíjate que yo eh, pasaba por la ventana de mi mamá, un pasillo, daba el cuarto de mi mamá, la ventana, y siempre que pasaba ella a la hora que fuera, bien loco pasaba y escuchaba un murmullo atrás de esa ventana, ¿no? Entonces arrimaba el oído y me daba cuenta que ese murmullo era de mi mamá hablándole a Dios de mí, ¿no? Señor, mi Tony. No, yo terminaba ahí sin que ella se diera cuenta, arrodillado, diciéndole al Señor, Señor, ayúdame, sácame de aquí. Entonces, cuando cumplí 21 años, sí, cumplí 21 años, llegué a casa de mi mamá, venía bien loco, estaba mi cuñado, mi hermana, en el comedor de ahí, de la cocina de mi mamá. Y entonces, como llegué bien loco, me dijeron que pues tenía una necesidad de Dios muy tremenda, muy grande, me dijo mi cuñado. Y me dijo, ¿qué onda? ¿No quieres recibir a Cristo? Y yo dije, pues lo que quería era desafanarme, la neta, Sí. abrirme, ya vámonos. Y le dije, sí, ¿qué tengo que hacer? Y yo pensé, pues sí me he metido de todo, ¿no? O sea, este otro rollo más. Y me dijo, haz esta oración conmigo. Hice esa oración hace 40 años casi. Sí. Y cuando hice la oración, me acuerdo que fue como cuando nosotros entregamos a alguien a Cristo, ¿no? Y, Señor, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón, quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Cuando termino de orar, pues yo no sentí nada, no sentí bonito, no sentí feo, no sentí nada. Y luego aparte bien loco, entonces mi cuñado me mira y me dice, fíjate que eso me marcó, me miró mi cuñado. Atrás de eso, pues están las oraciones de mi mamá. Y me mira mi cuñado y me dice, desde hoy cambiaste tu futuro. Yo dije, qué, qué mal, o sea, qué beatos, ¿cómo creen que una simple oración haya cambiado mi futuro? Pero él sabía lo que decía, porque yo empecé a pensar barbaridades, ¿no? Cuando él me dijo eso, y yo pensé por dentro, dije, si supiera que ahorita tengo que salir, buscar cómo enfierrarme, cómo drogarme, como si quisiera estar metido aquí. Sí. Entonces me dijo mi cuñado, me dijo, mírame, yo volteé a verlo y me dijo, no me importa lo que estés pensando, me dijo, desde hoy cambiaste tu futuro.
y tengo 40 años dándome cuenta cuánta razón tenía. Algo pasó en el corazón mío y después vinieron ciertas convicciones de mi necesidad de Dios y ahí empezó todo. Sí. Empecé a ir a la congregación, ahí donde mi pastor fue don Fermín García, que ya murió en el 2017 por ahí. Pero ahí empezó, me empecé a alimentar de Dios y mi mamá me decía, antes de eso, me decía, un día te voy a ver sirviendo a Jesús. Fíjate que mi mamá no oraba tanto porque yo saliera de las drogas. Ella oraba para que yo tuviera un encuentro con Cristo. Sí. No oraba para que dejara de inyectarme, oraba para que yo le sirviera a Dios. Y eso me pegó muchísimo. Entonces me decía mi mamá, un día te voy a ver, un día. Y se llegó el día y hemos estado sirviendo al Señor. Y la oración que mi mamá decía, un día vas a hacer esta oración, pues la he hecho ya miles de veces, ¿no? De, Señor, te voy a servir por el resto de mi vida, quiero Sí. vivir para ti y quiero servirte. Sí. Entonces, ¿Cuánto tiempo fue el tiempo que duraste envuelto en todo eso de las drogas? pues empecé a los 12, terminé a los 21. Los 21. Sí, ya para entrar a los 22, ahí ya. Ese fue el momento en el que tuviste ese Sí. tiempo. Digo, para que después de esa oración sucedieron cosas muy impresionantes, ¿no? Cuando el Señor me quitó de inyectarme, pues fue un milagro, realmente fue un milagro. No ocupé un centro, aunque tengo un centro, te contaba que tengo un centro de rehabilitación, pero yo no ocupé un centro, pero me doy cuenta que hay gente que ocupa una estancia así para salir de las drogas, pero conmigo Dios hizo un milagro, me quitó de la noche a la mañana, experimenté lo que la Biblia dice, ¿no? Si un hombre fuerte tiene cautiva la ciudad, tiene que venir otro más fuerte y entonces le arrebata el botín. Sí. Y yo experimenté ese versículo, me di cuenta que Cristo fue más fuerte que la adicción, que la heroína, que la cocaína, que todas las drogas que usaba. Ni siquiera fue el hombre fuerte que me libró y me tomó como botín para él. Ni siquiera fue el ruego de mi mamá, fíjate, pensándolo bien. O sea, sé que Dios escuchó las oraciones de mi mamá, pero no fue el amor de mi mamá, aunque fue una señora que me amó de una manera increíble. Pero el hombre fuerte que me libró, o sea, sigue siendo Cristo, sigue siendo Jesús, nombre sobre todo nombre, ¿no? Entonces me libró. Después pues entendí que al servirle pues había que servirle en lo que Dios pusiera en el corazón mío y abrí un centro, tengo una estancia para ancianos en abandono. Y fíjate, la cuestión de la estancia para ancianos en abandono vino del hecho de que como en un centro siempre tienes terapia ocupacional. Entonces la terapia que yo pensé que podría servir más a un adicto en recuperación, mi centro que tengo para las adicciones es de estancia voluntaria. Entonces yo pensé, ¿qué es la mejor terapia que alguien que está saliendo de las drogas puede usar? Dije, si los meto al diseño del cielo, va a estar padrísimo. Entonces, si ellos me ayudan en su programa a cuidar a un anciano, a bañar a un anciano, a cambiarle el pañal a un anciano, entonces voy a poner el diseño del cielo en acción en ellos, que estamos hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ha sido así el recorrido y el proceso, y ahora pues, estamos chambeándole ahí con el Señor, machín. Sí, sí. Y no fue difícil, bueno, porque ahorita comentas eso, ahorita se me vino eso a la mente, de que en ti fue un cambio así radical, ¿no? Fue un cambio radical, pero entendí algo que dice Romanos, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia, Pablo les dice, así como te entregaste, te presentaste para pecar, pues preséntate para Dios. Entonces entendí que en la misma dimensión que yo me había entregado para cometer pecado, ¿no? Dice, de la manera en que te presentaste allá, preséntate aquí. Sí. Entonces eso me hizo un parote, porque yo dije, nadie tiene que decir cómo me presenté al pecado. Sí. Yo solo sé. Nadie tiene que recordarme, nadie tiene que decirme el tiempo que invertí, el dinero que gasté. No eran horas, no, si parecía... algún pecado por ahí que tenía que cometer, como inyectarme o fornicar o lo que sea,
pues yo nunca le decía al pecado, no estoy en horas hábiles. No es el día de descanso, no. Entonces, cuando entendí que acá era de la misma forma. Entonces me fui metiendo de esa forma y conforme me fui alimentando, pues esto empezó a cobrar fuerza. Entonces, realmente no puedo atribuirme como un esfuerzo, pues, Sí. más que el esfuerzo de meterme con Dios. Y ahí resulta la bronca. Yo creo que la bronca que le hace a la gente que tardemos mucho en ser libres de cierta adicción o de algo que nos tiene cautivo. Yo creo que la bronca ha sido esa, usar nuestro esfuerzo personal más que lo que Cristo hizo por mí, más que conocerlo, que esforzarme por conocerlo a Él, me esfuerzo por dejar las drogas y tardo más. Sí. Entre más lo conozcas a Él, entre más conozcas al hombre fuerte que puede tomarte como su botín y cautivarte el corazón y alimentarte de una manera que que se convierta en algo más fuerte y te apasiones de Él, entre más te alimentes de Él, creo que va a ser más fácil y más sencillo. Sí, ahorita que comentas, me ha tocado escuchar que muchos comentan o dicen que ningún adicto o ninguna persona que está en alguna adicción o drogas o alcohol puede cambiar de la noche a la mañana o que como que siempre van a ser adictos. No sé si te ha tocado escuchar que dicen, aún en las terapias, siempre dicen, yo soy alcohólico o yo soy Ujú. adicto, pero ¿cómo se te hace eso que ellos sigan diciendo? Yo En- creo, posiblemente lo que intentan decir es que siempre corre riesgos, Mm, pero corre riesgos cualquier persona. O sí, sea, tú siempre vas a ser, si no dependes de Dios, tú siempre vas a ser un hombre, una persona, una mujer, un hombre, un joven, un señor vulnerable sí, para cualquier cosa. Cualquier atentado viene y te pega porque no te sostuviste en él, pero la Biblia dice que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y yo quiero decirles a la gente que de tu programa, de los que te escuchan, de los que miran esta transmisión, es real, Dios no miente, Dios es real, Dios eh, eh, tiene el poder para hacer lo que se ocupa que se haga. Digo, la bronca yo creo radica en cuando tú piensas que es tu esfuerzo nomás. mm, ¿Sí me explico? Y pones más énfasis en tu esfuerzo por salir de que en la obra que Él hizo por sacarte de. sí, Entonces, para Dios, cuando el pueblo no podía salir de Egipto por su propia fuerza, sí, tenía que escuchar a Faraón, quien los tenía cautivo, tenía que escuchar una voz más fuerte que la de ellos mismos. sí, Tenían que escuchar una voz más fuerte que la del papá o de la mamá. Faraón tenía que escuchar lo que los tenía cautivos, tenían que escuchar una voz más fuerte que resonara, que tuviera el poder para meterlos en la agenda del cielo. Entonces, Faraón escucha la voz del cielo, la voz de Dios, diciéndole, deja ir a mi pueblo, suéltalos. Y esa voz fue suficiente. sí, O sea, fue suficiente, se aferró al diablo, se aferró Faraón en ciertas cosas, pero la voz seguía resonando, deja ir a mi pueblo. Entonces es la voz más fuerte y yo creo que cuando dependemos de eso que solamente Dios puede hacer, las cosas se hacen posibles. Y me llama la atención que el Señor, eh, o más bien puedo descubrir, o podemos descubrir la intención de Dios, que para Dios tiene el poder para sacarte de, pero también tiene el poder para llevarte a. Y en cierta forma, cuando empiezas a conocer el corazón de Dios, te das cuenta que para Él es más importante eh, no de dónde sales, sino a dónde llegas. sí, O sea, ¿era importante salir de Egipto? Sí. ¿Él dio la orden? Sí. Pero era más importante llegar a Canaán, llegar a la tierra prometida. ¿Era importante para el hijo pródigo salir del chiquero? Sí. Pero era más importante que llegar a la hacienda. Entonces te das cuenta que a donde Él te quiere llevar, claro que depende de Él. sí, Y ¿dónde tienes que poner tu esfuerzo? Pues en lo mismo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente por poner por obra, sí, por buscarme a mí, por alimentarte de mí, por llenarte de mí,
por meterte a la agenda mía, por romper tu agenda y meterte a esta agenda del cielo que yo te estoy ofreciendo, porque mis pensamientos no son como los tuyos, son lo que yo pienso de ti es más elevado que lo que tú mismo piensas de Sí, ti. Y yo sé los planes que tengo acerca de ti, pero Él es el que los diseñó, Él es el que puede llevarnos hacia allá. Y yo creo que nuestra bronca puede radicar ahí, ¿no? En que nos metemos más en nuestro esfuerzo personal que en lo que Él hizo y puede hacer por nosotros. sí. Ahorita que comentas, me acordé que llegué a escuchar una vez que fue un pastor que predicaba o enseñaba algo, que a veces oramos mal también diciéndole o pidiéndole a Dios, Dios, dame fuerzas, en lugar de decir, sé mi fuerza para poder salir de esto, ¿no? O sé mi fuerza tú, porque si nos da fuerzas, vamos a hacerlo en nuestras fuerzas, si Él nos las da, ¿no? Pero si le Claro. pedimos de la forma correcta, Y ¿no? fíjate que todos, o sea, todos tenemos esa tendencia, o sea, Sí, son las oraciones de todos nosotros. En algún momento, nuestra naturaleza nos hace pedir ciertas cosas que consideramos que ocupamos, ¿no? De hecho, Pablo pedía. sí, Saulo de Tarso se convierte, tiene un encuentro con Cristo y una de sus oraciones era, Señor, pues quítame este rollo, ¿no? Dice, ya 3 veces le he pedido, o sea, quítame este jale, sí, quítame esto que me está tronando o que me está haciendo mal. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, sí, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Entonces, wow, te quita de qué onda. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi enfoque? ¿Cuál tiene que ser mi enfoque? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. sí, Entonces, ese tiene que ser. Entonces, le doy cierta, pues esta razón al pastor que dijo eso, porque es cierto, nosotros nos enfocamos mucho en nuestro esfuerzo personal más que lo que él hizo por nosotros y la sí, fuerza que él tiene para llevarnos donde tiene que llevarnos, ¿no? sí. Y a lo largo de todos estos años, o al principio de que comenzaste a caminar ya pues en los caminos de Dios, ¿hubo algún momento en el que te viste tentado? O sea, yo sé que siempre todos los días podemos ser tentados, ¿no? Pero como a recaer en lo que son las drogas, o hubo alguna temporada en la que te alejaste y volviste otra vez a regarla en drogas o en apartarte de Dios. O fue algo como ya un caminar más firme en cuanto a esa área más bien de las drogas? Yo creo que he vivido momentos donde no ha sido mi mayor disfrute. Si me explico, y he tenido que apegarme y me he dado cuenta lo que se ha enfriado en mí. No he vuelto a las drogas, pero esto no quiere decir que no hayamos pecado en alguna cosa. Sí, Si me explico, entonces de repente esta naturaleza te hace deslizarte por lo más barato, por lo menos genuino, por lo que no es y por lo que no te va a llevar a cumplir ese propósito. Pero en mi relación con Dios, o sea, eh, ahorita puedo decir, ¿sabes qué? Me siento padrísimo en cuanto a mi relación con Dios, pero ha habido ocasiones en que no ha sido este mi momento. sí, ¿Sí me explico? Y Dios es tan impresionante que aún en medio de tus nos, en medio de tus... Nosotros siempre dibujamos o usamos, y creo que está bien usado por todos nosotros cuando decimos, es que Él siempre está a la puerta, y dice Apocalipsis que está a la puerta y llama, si tú abres, entrará, cenará contigo, vivirá contigo, pero también nos damos cuenta que en nuestros momentos de debilidad y de fracaso y nuestros momentos donde, wow, no estamos respondiendo de la mejor manera como cristianos y nos hemos cerrado a cierta cosa, a cierto dolor, a cierta bronca que traemos, y nos damos cuenta que no nomás Dios es tan impresionante, que no nomás es el que toca la puerta y te llama, sino que también tiene el poder para tumbar cerrojos de hierro y puertas de bronce. Entonces, en los momentos aún cuando te enfriaste o cuando estás cascabeleando en algo, o sea, de su amor es tan increíble. sí, Eh, Te voy a decir algo, no sé si esté bien la oración, pero hay oraciones que yo he hecho en donde he dicho, wow, qué terquedad de su amor, qué manera de amar, qué forma de meterme en su agenda, qué forma de rebasar mis nos.
qué manera de hacer que donde abunde el pecado sobreabunde su gracia. Ahora entiendo por qué Pablo en algún momento dijo, ahora ¿quién podrá separarme de esto? ¿Hay algún poder que pueda separarme de esto? Tribulación, angustia, hambre, cuchillos, desnudez, la vida, la muerte, ángeles, principados, el presente, lo que pueda venir. Nada jamás tendrá el poder. Y esto no quiere decir que no pasó por momentos difíciles o por oraciones como las que quítame este rollo, ¿no? Sí. Y escuchar el Espíritu Santo hablarle a él y decirle, en tu debilidad mi poder se perfecciona, como para tomar estas decisiones y lograr ser cautivado de esta manera y decir, no, nada podrá separarme. De hecho, miro el caso de Jeremías, ¿no? Jeremías llega un momento donde se saca de onda, pues, y el profeta, el mismo profeta, y el profeta dice, ¿qué onda? ¿Serás para mí como aguas inestables, como olas que van y vienen? ¿Qué rollo con esto? ¿Por qué voy y predico, voy y termino en una cisterna, voy y hago esto y termino golpeado, voy y hago esto y la gente está, y está batallando bien machín? Y de repente Dios hace lo que tiene que hacer, Sí. con él y con uno. Si tú estás en algún momento, amigo, amiga, que escuchas este enlace, esta transmisión, y estás en un momento donde te preguntas qué onda, esto de Dios será como aguas inestables, como olas que van y vienen. Dice, Jeremías termina diciendo, pero es que me sedujiste, Dios, me sedujiste. Entonces, ¿cómo? Qué amor tan terco, tan aferrado, eso tan aferrado. ¿Cómo no te va a cautivar este amor si es así de aferrado? Y Jeremías terminó diciendo esto, como tú y yo, amiga, amigo, vamos a terminar así, de esa manera, porque ya nos tomó, de los que me diste, dijo Cristo, ninguno se perdió. Entonces dice Jeremías, me sedujiste. Sí. Después de haber dudado, después de haber cascabeleado, ¿no? Y después de haberse deslizado por pensamientos medios piratas, ¿no? Medios piratones. Y dice, no, me cautivaste, fuiste más fuerte tú que yo. Prendiste un fuego en mi corazón que penetró hasta mis huesos. Quise contenerlo y no pude, aún mis entrañas se conmovieron. Entonces tú dices, sí, todos pasamos por momentos de debilidad, sí, y seguiremos pasando. Sí, me explico, por pensamientos medios inestables, medios piratones, pero tenemos un Dios increíble, impresionante, que va a seguir terqueando con su amor. Sí, sí, sí. ¿En qué temporada fue que decides o se da el hecho de que abras un centro? Y junto con esta pregunta, ¿consideras que los centros son buenos? No sé si te ha tocado escuchar últimamente muy viral aquí en Tijuana un centro, una clínica de la patrulla espiritual, Clínica Jire, ha sido muy criticada. Y entre tantos comentarios que yo he visto, muchos dicen los centros no sirven, los centros son falsos, nomás lucran, los centros maltratan a la gente. ¿Cómo ves esa situación en cuanto a los centros? ¿Y cuándo se da eso que comenzaras con un centro tú? Digo, todo eso existe. Sí. Sí, me explico, pero también si te das cuenta, o sea, así se habla de las iglesias, o sea, Sí. es lo mismo, ¿no? Cualquier grupo, o sea, cualquier gente, dices a una iglesia, no, pues el pastor es así, fíjate que acá, y las Me cosas roba. que suceden tan piratonas y tan gachas, que de repente dices, wow, pues en todas partes se cuecen habas, ¿no? Sí. Y tendría que decirle a la gente que pudiera pensar que todos los centros tienen esa tendencia y no podrían servir y no podrían. Tendría que decirle a la gente que se salude con el que está enseguida y le diga bienvenido a la raza humana. Así estamos. Sí. Nos inclinamos a ganar, nos inclinamos a sacar ventaja. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero toda persona que logra sujetar las tendencias humanas y captas el deseo del corazón de Dios, entonces va a funcionar así como funciona cuando se dice la palabra en alguna congre y por allá adelante dio el resultado. Por ejemplo, yo respeto mucho al Chiquilín y respeto mucho a ellos por la labor que están haciendo. Nadie hace lo que ellos hacen. Sí.
¿Sí me explico? Es más, nos están mostrando cierta cultura. Sí. Que tú dices, bueno, guache este vato, ¿cómo viene? Ey, le van a cometer errores y sí, van a Sí. cometer errores. Y hay cosas en las que no la van a armar bien y no van a tener toda la solución. Hay centros donde, de acuerdo al sapo la pedrada, oye, es que llegó mi hijo, así me dijo una vez una señora, lo llevé, lo metí bajo una firma, y pues resulta que, pues, que dice que lo golpearon y que, le digo, ¿cómo llegó él? Y me dijo, no, pero es que allá en el centro no. ¿Por qué lo sacaste de tu cantón? Sí. ¿Por qué tuvo que salir de tu casa? O sea, ¿tú crees que allá no va a ser lo mismo que en tu cantón? Sí, sí. Entonces, pues en algunos centros es de acuerdo al sapo la pedrada, ¿no? Pero aquí, en el caso en otros, esto para dar honra a quien honra merece. Sí. Esta gente está haciendo un esfuerzo y no digo que no, hay gente que se va por el lucro, pero también en todas partes se cuecen habas. Sí. En todas partes se da eso porque somos humanos y hay gente que así. En el caso de nosotros, yo he entendido que el hecho de sembrar la palabra, te lo voy a decir de esta manera, el centro que manejamos o que desde un principio el Señor me habló en el Hijo Pródigo. Y se me hizo algo bien padrísimo lo que diseñó el Hijo Pródigo en cuanto a programa o como quiera uno ponerle. Primero sé que la palabra que sembramos en cada interno que llega es igual, tiene el mismo poder. Es como el rocío que desciende, dice Isaías, y moja la tierra y la hace germinar y produce semilla. Da pan al que come y al que siembra. Así es mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, será prosperada para lo que le envíe. Y luego dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, penetra hasta donde el llanto de una mamá no penetra. Esta palabra penetra hasta donde la desilusión de una esposa no penetra, hasta donde la tristeza de un padre no penetra. Esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando yo miro la palabra y miro la tendencia o lo que te dice la postura o lo que se está diciendo en la parábola del hijo pródigo, dice ahí que el hijo pródigo está en el chiquero de los puercos, vuelve en sí y dijo esto: iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. O sea, número uno, mi bronca no es contigo, papá. Primero no es contigo. Sí. Lo que vengo a resolver no es contigo, esposa, no es contigo, papá, no es contigo, mamá. Lo primero que tengo que resolver es que tengo una bronca contra el cielo. Sí. He pecado contra el cielo. Entonces, la bronca de uno es que, y la mayoría, muchos centros, se centran en la bronca de la adicción en vez de la bronca que tienen contra el cielo. Sí. En cómo resolver la relación aquí en vez de resolver la relación. Sí. Para con Dios. Entonces el hijo pródigo te da algo padrísimo. Cuando abrimos el centro, pues lo abrimos por tener un lugar donde se pudiera exponer la palabra, pudiera llegar la gente y amarlos, pudiéramos mostrar y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y por ahí nos fuimos, o sea, la oportunidad de tratar con ellos, de poder sembrarles, te digo, esta palabra que tiene el poder para transformar, quitar el corazón más duro y poner el corazón más tierno. Sí. Quitar el corazón como Saulo de Tarso, que respira amenazas de muerte, y poderlo convertir en un corazón. ¿Quién tiene el poder de hacer esto? Dios mismo. El que alguien venga y se exponga, el que alguien llegue al centro y se exponga a la palabra de Dios, no al programa necesariamente, sino a la palabra de Dios. Entonces puede cambiar este corazón como lo cambió el Saulo de Tarso, quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, que al principio dice respiraba amenazas de muerte, y termina diciendo Saulo de Tarso, convertido en Pablo, le dice a los corintios, le dice: es que he llegado a amarlos de una manera tan impresionante que no busco lo de ustedes, los busco a ustedes. Sí. Aunque amándolos más, sea amado menos.
Y luego a otra carta que escribe dice, los he cuidado, me he comportado con ustedes como un padre, como una nodriza que cuida a sus criaturas. Entonces tú dices, wow, de tener un corazón así, qué manera. Cuando él dice y habla a los filipenses y Pablo dice, yo la neta quisiera irme ya, o sea, y no es un borracho hablando, Sí. no es un vato desahuciado de la vida hablando, no, ya quisiera irme y estar en el cielo, irme con mi Cristo, no es alguien piratón, ¿qué onda? ¿Qué le dieron a este vato? ¿Es una cruda moral o qué es? ¿Por qué se fracasó en esto, fracasó en aquello? ¿Por qué está pensando y está diciendo, ya quiero irme? No es como Salomón que en algún momento dijo, aborrecí la vida, y no es como eso, Sí. era un deseo genuino. Y dice, quisiera irme y estar con él, pero me quedo por esta causa, por ustedes. Dice, porque quiero seguir ministrándoles la fe que yo tengo. Entonces, sé que eso sucede en un centro, que está basado en lo que la palabra dice. Sí. Y que está basado en el propósito de Dios para la vida de cada uno de los que llegan ahí. Te cuento la cuestión del palillito. El palillito llega al centro un día, lo recogimos pues dormía abajo del puente, en el bordo, ¿no? Sí. Ya tenía como 2 años ahí. Llega, empieza a restaurarse en el centro. Entonces le decía, quiero despertar un propósito en ti, el propósito de Dios. ¿Sabes qué? Y yo cuando hablé con él le dije, no me interesa tanto que salgas de las drogas como meterte al propósito de Dios. Porque no hay garantía. Si tú sales de las drogas, no hay garantía que entres al propósito de Dios. Si te meto al propósito de Dios, hay garantía que dejes las drogas. Sí. Entonces me dice, y empezó el palillito, empezó a alivianarse. Fue al primero que le tiré la onda de que, oye, hazme un paro, ¿sabes qué? Palillito, quiero abrir una estancia para ancianos en abandono. Y me dice el palito, ¿y yo qué? ¿Qué rollo conmigo? No, pues es que tú me vas a hacer un paro. No, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Hazme un paro a cuidar a los ancianos. Voy a recibir a don Carlos, voy a recibir a esta gente, ya voy a empezar a recibir. Me están mandando a uno que no está tan anciano, pero viene incapacitado y vamos a cuidarlos, Y me dijo él, me miró y me dijo, ¿qué realmente quiere que le ayude? Le dije, mírame, le dije, ayúdame a amarlos. Es todo, ayúdame a amarlos. Y es todo. Me dice, y en eso de ayudar a amarle, ¿qué vamos a hacer? Cambiarles el pañal. Los vamos a amar. Vamos a amarlos a ellos. Sí. Cuando llegó la primera persona, el palito empezó a ayudarme a cambiar el pañal de esta persona. Y no me iba y se vomitaba bien machín y dale para acá, venía amarillo, ¿no? Y como 3 veces se me quiso escapar de ese momento, ¿no? No del centro, sino de ese momento. Después yo miré a ese hombre cuidando 20 ancianos, con un amor tan increíble. ¿Qué lo hizo? El programa del centro que está bien diseñado, los psicólogos que tenemos ahí, los doctores que lo atendieron. ¿Qué hizo eso? ¿Qué logró? Cambiar el corazón de piedra y poner uno de carne. ¿Qué logró? Estando muerto en sus propios delitos y pecados, recibir vida juntamente con él, recibir el perdón de todos sus pecados. ¿Qué logró? ¿Qué logró? Anular en él el acta de los decretos que le era contraria, la evidencia que él había acumulado que le era contraria. ¿Qué logró? Aquello, y cuando tú miras y volteas al propósito de Dios, sigues diciendo, wow, qué increíble, qué manera de manifestarse en la vida del palillo de Alfonso. Un día me habló, ya cuidaba 20 ancianos, y tú lo mirabas y tú no podías, tú lo mirabas a él jalando y cuidando a esta gente, y era imposible para ti no decir, wow, qué amor fluye de este vato, no manches, qué manera de amar. Un día me habló agüitado, con coraje, y me dijo él, ¿sabes qué? Tengo una familia, tengo mi familia, se dieron cuenta que estoy cuidando ancianos, y me quieren mandar a mi hermano mayor, que lo cuide, le dio Alzheimer y tiene demencia, y me dicen que si lo cuido,
y ¿sabe qué? No quiero hacerlo. No, mi hijo, ¿por qué no? Hay que hacerlo, hay que recibir a tu hermano y vas a tener el privilegio de cuidar a tu hermano. No, no, no hay una persona en el mundo que me haya hecho más daño que él. Es la persona que más daño me ha hecho. ¿Cómo lo voy a cuidar? Le dije, no, es que hay que recibirlo, sí, cuídalo. Dios va a hacer un milagro contigo y va a hacer un milagro con él. Y me dijo, usted me ayuda, yo te voy a ayudar. Recibimos a su hermano. Su hermano no conocía bien, no hablaba ni nada. Y entonces yo miraba a este hombre cuidándolo, pero con coraje. Sí. Algo todavía no se terminaba de gestar en el corazón de él. Pero ahí estaba la oportunidad. Lo miraba venir de mañana a su hermano y con la cara enojado y me acercaba con él y dice, ¿qué pasó, amigo? No, dice, estoy aquí cuidando a la persona que más daño me hizo, dice, y ¿sabe qué? Esto es el más coraje que me da, que no sabe que soy yo, pues. Chale, mano. Entonces le digo, ¿y qué quieres que tu hermano sepa que eres tú? ¿Quieres que ore por eso? Y me dijo, pues sí, pero me da un chorro de coraje. Me acuerdo de todo lo que me dijo, de todo lo que me hizo. Dios te va a sanar y Dios te va a liberar y Dios va a hacer un milagro. Un día me habló llorando, riéndose y bien emocionado. Me empezó a hablar y me dijo que necesita venir para acá. Cuando llegué me contó, me dijo, venía del baño enojado diciéndole a Dios, escucha mi oración, escucha mi oración, escucha la oración que hizo Tony, escucha la oración que hizo mi amigo, libérame de este rollo, tengo un coraje, no sé qué hacer con esto interno, pero tú sí sabes. Dice que cuando se hincó, se puso, lo sentó en su cama, a su hermano, se agachó para abrocharle las agujetas de los tenis y sintió la mano de su hermano, el que no hablaba. Sí. Sintió la mano en su cabeza. Dice que cuando tenía la mano, él se quiso levantar, pero lo tenía bien aperengado su carnal y no pudo levantarse. Y con la mano en la cabeza de él, su hermano empezó a hablar. Y Dios empezó a hacer el milagro. Y él escuchó la voz de su hermano que dice que le dijo, Alfonso, eres tu hermano. Qué buen hermano eres. Poncho, perdóname todo el daño que te hice de niño. Perdóname todo el daño que te he hecho, hermano, perdóname. Dice que él quiso levantarse el palillito para abrazarlo y Dios estaba haciendo un milagro con él. Estaba completando la obra porque el que empezó la buena obra la terminará. Al final de todo la terminará y dice que quiso pararse y cuando ya miró a su hermano ya se había ido otra vez en su mente. Entonces él empezó a gritar y le empezó a decir a Dios, no, no, Señor, no, dámelo un minuto más, permíteme hablar con mi hermano, dame un minuto más con él. Dice que escuchó una voz interna, él ya distinguía de ser un adicto, tirado abajo del puente, en el bordo, de vivir tiempo ahí, de nunca haber escuchado la voz de Dios. Ya estaba en un momento en su vida donde era imposible no escuchar la voz de quien lo había amado y lo había rescatado. Y dice que cuando le dijo, escuché esa voz, me dijo, dentro de mí la escuché, y me dijo, esto es suficiente para ti. Tú me pediste esto. Sí. Nunca más volverás a guardar un rencor por tu hermano. Dice, y me sanó, pastor, me sanó. Dios me sanó. De ahí en adelante, cuidó a su hermano hasta hace 2 o 3 meses que murió su hermano. Sí. Pero ese hombre se quedó con una satisfacción. Y tú dices, ¿qué hace esto? ¿Qué logra esto? ¿Un programa de rehabilitación? No, familia, nuestra mayor necesidad es la intervención de Dios. Es la intervención de Dios en tu hijo, en tu hija, en tu matrimonio, en tu propia vida. Si hay algo que cautivó a uno de tus hijos, si hay algo que te cautivó a ti, ¿cuál es la respuesta más impresionante? Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Y Él dijo, yo sé los planes que tengo acerca de ti, son planes de bien, no son de mal, sí. Son de porvenir, son de esperanza, para que tengas un futuro mejor. Entonces vas a venir, vas a hablar conmigo, yo te voy a escuchar. Sí. Me vas a buscar y yo me voy a dejar hallar por ti, porque me buscarás con todo tu corazón. Entonces, he mirado cosas
Si yo determinara y quisiera determinar qué fue lo que me hizo abrir un centro, no sé. No sé, solamente mi esposa y yo pensamos un día, oye, vamos a abrir el cantón para recibir gente y de ahí empezamos a tener otros lugares y ahí hemos empezado y lo mismo ahorita estamos pensando y tenemos la idea y hemos creído que Dios nos va a dar la manera de abrir una estancia para enfermos mentales. He ido con algunas autoridades para no meterme en broncas si recojo un enfermo mental ahí en la calle, en la esquina, Sí. ¿no? Pero yo sé que Dios nos va a llevar, ¿cómo? No, no sé. Sé que Dios nos va a permitir tener ese lugar. ¿Soy psicólogo? No, no soy psicólogo. ¿Soy psiquiatra? No, no soy psiquiatra. Pero conozco el poder de Dios. Sí. Y sé que Dios puede sanar, puede levantar, pero al mismo tiempo puede hacernos a nosotros cuidar de esta gente. Un día me preguntaron, oye, ¿y cuál es, a final de cuentas, qué esperas con este rollo? ¿Qué es lo que esperas a Sí. final de cuentas? No me espero una cosa, espero escuchar la voz de mi Señor, el que me redimió, el que me salvó, el que me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, el que me trasladó del chiquero de los puercos a la hacienda de su padre, el que me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y estoy consciente que Él fue el que me rescató a mí. Lo único que espero es, a final de cuentas, escuchar su voz y que me diga, bien hecho, siervo fiel. Sí. Tuve sed, me diste de beber. Tuve hambre, me diste de comer. Fui forastero, me alojaste en tu casa. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve enfermo, fuiste a verme en la cárcel y me visitaste. Y seguiremos preguntándonos los que de repente decimos, pues aquí estamos queriendo chambearle, servirle a Él. Seguiremos preguntando, ¿cuándo hicimos ese jale? ¿Cuándo hicimos esto? ¿En qué momento? Pues sí. Tantos pensamientos tan piratones y tantos Sí. delices y tantas broncas internas. ¿Cuándo hicimos eso? Pero seguirá siendo la misma respuesta en el cielo que la Biblia te dibuja. Por Sí. cuanto lo hiciste con uno de estos mis pequeñitos, es como si lo hayas hecho conmigo. Sí. Entonces es porque somos muy buena onda o porque somos muy buena. No, 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 no. Es que tuvimos una visitación de Dios y la visitación de Él te cambia la agenda, te cambia el panorama, interrumpe tu propia agenda para meterte en una agenda del cielo que tú no conseguiste, pero Él la consiguió para ti. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene el centro operando, el centro y la estancia? El primer centro lo abrí en el 2004. 2004. Después, y lo abrí en Arizona, el primer centro. Después nos venimos acá y abrí un centro en un lugar que tiene la iglesia, un rancho. En el 2012 lo abrí. Tuve unas broncas en una situación. Del 2015 al 2018 estuve en el bote, alguien se encargó del centro, salí en el 2018 y claro que no sé ni por qué abrí este tema, porque luego van a decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero, entonces, ya me estoy pirateando yo solo y balconeándome bien machín. Eso pasa seguido aquí. Y entonces, en el 2018 salgo y hemos funcionado con el centro desde esos años. A veces no he estado yo, pero la gente que ha estado ahí ha sido el fusible para que este jale no se cierre y continuemos mirando vidas restauradas. Y ahorita hay gente chambeando ahí, dándole para adelante y creo que Dios va a seguir haciendo milagros. Sí. Y ese tema no se puede tocar entonces, ya que salió la No, sí, yo no tengo bronca con fue, tocar el tema. que fue para que la gente no se quede, no vaya a caer en pecado de andar ahí adivinando. Yo quería levantar la congra allá en Phoenix. Mi pastor me mandó de aquí Sí. a Phoenix y entramos en un proyecto. Se complicó el proyecto porque tenía que ver con bienes raíces y por ahí alguien cometió un fraude y como yo era el del proyecto, pues total de que de alguna manera tenía también cierta culpa, ¿no? Y entré en el bote en el 2015 por ese rollo. Me acusaron de conspiración.
en Estados Unidos, me agarraron aquí, me aventé 1 año y medio en Chiapas, en la prisión de Máxima ahí. Pero se oye, no sé cómo, se va a ir mal, ¿no? A lo mejor para alguna gente, perdón. Pero yo viví algo glorioso ahí de parte de Dios cuando el Señor cautiva el corazón tuyo y sabes que la visión de Dios tiene que ver con gente. Sí. Pues ahí hay gente también. Entonces, a la hora de estar 1 año y medio en Chiapas, me aventé 1 año y medio en Chiapas, luego me extraditaron y me aventé 1 año y medio en Arizona. Después me deportaron en el 2018, pero viví cosas impresionantes de parte de Dios. Y claro que uno vive sus tristezas, sus agüites, sus momentos medio difíciles, pero fue más glorioso lo que sucedió por parte del Señor. Te cuento una de esas que me decía una persona, uno de los primeros que me gané, que era un Mara, un salvatrucha, y de esa gente que está acostumbrada a la pinta, ¿no? Sí. Al bote, bien dado, ¿no? Bien pura rutina, pero un Mara, ¿no? Y se miraba la finta, pues bien, a cualquiera le daba miedo, ¿no? Sí. Pero le tocó ahí conmigo y este hombre me lo gano para el Señor y entonces cada rato me saludaba, ¿no? Ahí durante la estancia que estábamos ahí, muchas ocasiones lo usé para que se ganara alguien más de los que llegaban ahí al tanque, ¿no? Pero me saludaba y me decía, tú estás aquí por mí. Tú estás aquí por mí, carnal, me decía. Y total, o sea, me decía eso y yo decía, un verbo de este vato, ¿no? Pero ya casi al último, le decía, dime por qué estoy yo aquí por ti. O sea, ¿por qué siempre me saludas y me dices, tú estás aquí por mí? Y ese día que yo le pregunté, me saluda y me dice, tú estás aquí por mí, carnal, me dijo, y me abrazó. Y me dijo, te has convertido en alguien especial para mí, tú estás aquí por mí. Y me dice, antes de estar aquí en esta prisión, me aventé 13 años en la prisión máxima, en la prisión federal de Boston. Dice, por una cuestión, un delito que cometí, ahí dentro de la prisión me metieron al hoyo. Y en el hoyo, dice, estaba en una celda solo. Y enfrente había otra celda, dice. Y empezó a escuchar una persona que empezó a gritar de la celda de enfrente. Empezó a gritar y era con puerta cerrada, dice. Y empezó a gritar, hey, hay alguien en el hoyo de enfrente. Y él me está contando y mientras me está contando me saludaba y me decía, tú estás aquí por mí. Y decía, y empezó a gritar aquel hombre, hay alguien en el hoyo de enfrente. Y ya a los días yo le contesté, sí, Naún Rivera del Salvador. Y dice, mi hermano, me dijo, qué bueno que estás aquí enfrente de mi celda. Quiero hacerte llegar un papelito. Voy a hacer hilo y voy a hacerte llegar un papelito. Dice que le empezó a aventar el papelito. Es una partecita de la Biblia, le gritaba. Léelo. Pasó el papelito por debajo de la puerta con el hilito que él amarró. Sí. Dice que cuando entró el papelito, Naún empezó a gritar, ya entró, ya está aquí, ya entró. Y él decía, mi hermano, gloria a Dios. Y dice que ese hombre cuando le dijo que ya había entrado el papelito, empezó a cantar unos coritos. ¡Hey, mi rey! Jesús es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. El rey me ve cual hermano, el rey, y comparte su amor. Por eso constante le sirvo. Él es mi rey y mi amigo y yo soy feliz. Qué bueno, mi hermano. Abre el papelito. Y dice, y era Romanos 10, 9 y 10. Y me dijo, grita lo que dice ahí. Y yo empecé a gritar, Tony. Y me saludaban aún y me decías, tú estás aquí por mí. Y dice, y entonces empecé a gritar lo que decía Romanos 10, 9 y 10.
si confesares con tu boca, y aquel hombre me dijo, grítalo recio, grítalo más recio, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Vuélvelo a leer, me gritó aquel hombre, vuélvelo a leer, y me hizo leerlo como 10 veces, dice, gritándolo, y ya cuando terminé la última vez de leerlo, me dijo, haz esta oración conmigo, mi hermano, hoy es tu día, hoy es tu día. Y me saludaban aún mientras me contaba y me decía, tú estás aquí por mí, hermano, tú estás aquí por mí. Y dice que aquel hombre le hizo hacer la confesión y declarar que Cristo era su Señor, que le perdonara todos sus pecados. Y dice, a los 13 años en esa prisión salí y me deportaron a El Salvador. Me dijo Naún, me saludaba y me decía, tú estás aquí por mí, hermano. Y si llegué a El Salvador, y cuando llegué en el autobús de los deportados, y estaba una viejita ahí esperando. Y si quiso correr, yo la miré por el vidrio del autobús. Y cuando miró y distinguió y sabía que en ese autobús venía su hijo, ella intentó correr y los guardias la agarraron. Dice, entonces ya me bajé. Nos bajamos del autobús y aquella mujer era mi mamá, vino y se colgó de mi hombro y me empezó, aún pensé que nunca te volvería a ver. Pero Dios me prometió, hijo, Dios me dijo que si yo creía en el Señor Jesucristo, toda mi gente sería salva. Y tú estás incluido, tú estás incluido. Nos fuimos, dice. Cuando la mara contraria supo que estaba en casa de mi mamá, empezaron a acribillar la casa, dice. Yo me puse encima de mi mamá. Duramos horas ahí tirados, dice. Hasta que nos salimos por la puerta trasera, alguien nos hizo un paro y mi mamá me llevó a la estación de los autobuses. Y ahí en la estación de los autobuses, mi mamá empezó a despedirse de mí y me dijo, vas a tener que irte, hijo. Es posible que nunca te vuelva a ver. Entonces yo le dije, mamá, en la prisión donde estaba, ahí estaba en el hoyo, y una persona me envió un pedacito de Biblia y confesé a Cristo, mamá, como mi Señor. Dice que su mami levantó las manos, una viejita de casi 80 años, dice, levantó las manos ahí en la central de autobuses y empezó a decir, gloria a Dios, Él no miente, Él me lo prometió, Él me dijo, si empezó con sus manos levantadas a gritar y a decirle a Dios que Él era bueno, y entonces me abrazó y se iba a despedir de mí y me dijo, hijo, Dios me dice que tú lo recibiste, pero no lo conoces, no lo conoces. Y dice, entonces ahí me dijo, levanta tus manos, hijo. Y yo pues empecé a mirar alrededor, dice, y pues levanté las manos, cerré los ojos y escuché la oración de aquella viejita que dijo, Señor, pon un hombre en su camino que le enseñe quién eres tú. Sí. Entonces me abrazó aún y me dijo, tú estás aquí por mí, brother. Mi mamá oró por un hombre que me hiciera conocerlo a él. Y por eso Dios te trajo, me dijo. Wow, yo decía, qué increíble, aún aquí, en la prisión, hay una manifestación de Dios impresionante. Sí. Y fueron un chorro de cosas que viví ahí en la prisión de parte de Dios, que yo digo, wow, qué manera de llegar a la prisión, qué forma, y más que sentirme como una víctima por estar ahí en la prisión, o por la traición de alguien, o porque alguien me embarcó, lo único que sentía era un privilegio. Y miré a mucha gente, muchos presos, rendirse al Señor. Y para mí fue glorioso poder mirar eso y darme cuenta que Dios tiene propósitos donde quiera que nos lleve. Y se lo digo a cualquiera que escuche este programa tuyo. Dios te marcó con una marca que es imborrable. Dios marcó tu vida, se adueñó de ti, tienes dueño, y es como cuando, perdóname la comparación, pero es como cuando el ranchero marca los becerros. Y si se salen del corral
y andan por ahí, la parte que sea. Si alguien los encuentra, Sí. se van a dar cuenta la marca que tienen y va a decir, no, este tiene dueño ya. Entonces así va a ser contigo, así va a ser conmigo. Donde quiera que nos lleve, vamos a ser un factor de cambio. Vamos a tomar determinaciones de poder mirar la gloria de Él y que Él se manifieste de una forma gloriosa en medio de tus debilidades, de tus pensamientos de duda, de tus incertidumbres. De todos modos, Él lo va a hacer. Sí. Sí. Ahorita que me platicas todo esto, de hecho, tiene como hace unos 2 días, me parece que escuché otra parte de una enseñanza. Permítame, porque parece que se... Ahorita lo acomodo de todos modos. Escuché una parte de una enseñanza que decía que de alguna persona que a veces, alguna persona puede preguntarle a Dios, es Dios, ¿por qué me enfermé? ¿No? O sea, ¿es tu voluntad que esté enfermo? ¿O es tu voluntad que me esté yendo mal? En este caso, era su voluntad que te estuviera yendo mal, pero no en sí que era la voluntad el hecho de que estuvieras en la cárcel, sino que la voluntad de Dios iba más allá de lo que nosotros podíamos alcanzar a ver, sino que la voluntad de Dios en este caso, ¿no? O sea, puede ser una forma de verlo, ¿no? Para hacer el ejemplo, que era, la voluntad de Dios era alcanzar o cumplir la palabra o responder a la oración de esta señora, ¿no? Que hizo para su hijo. Y nosotros podemos verlo nomás a nuestro nivel cuando nos está pasando algo, pero como dice este pastor, hay que abrir los ojos más allá de a dónde Dios quiere hacer su voluntad, a lo mejor en otra persona, pero a través de nuestra situación, ¿no? Algo Sí. así. Sí, y es que cuando entiendes lo que hay en el corazón de Dios, de alguna manera o un poquito, nunca vamos a entender todo, pero cuando entiendes un poquito lo que hay en el corazón de Dios, te das cuenta que sí es cierto, lo que pise la planta de tus pies, algo va a suceder, algo va a pasar. Si no pierdes de vista que tienes un dueño, que tienes un Dios que no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces entras en un privilegio o sientes un privilegio cuando dices, wow, entonces no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo puedo ser el factor determinante para que esta persona viva eso. Sí, Si me explico, puedo ser la persona que Dios use para que alguien esté en la prisión, esté donde esté, en el mercado, donde esté, pueda tener un encuentro con Cristo y no nomás le cambias y le vuelves o le das esperanza para algo mejor, sino que le cambias la eternidad con el mensaje que nosotros traemos. Me impresiona mucho que en el libro de los Hechos, capítulo 3, hay un hombre pidiendo lo mínimo, lo mínimo. Denme una limosna y se las pedía a los que entraban al templo. Dice, Pedro y Juan entraron al templo llamado La Hermosa, a la hora novena, la de la oración. Dice, y había un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día a la entrada del templo. Cuando miraba que entraban al templo o cuando salían, les pedía una limosna. El de afuera les decía lo de adentro. Dice, le rogaba que le diesen algo y esperaba recibir de ellos algo. Y él pedía lo mínimo. Pero Pedro y Juan, los de la iglesia, que somos nosotros también, los trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, se dieron cuenta que tenían un mensaje más poderoso que rebasaba la petición del cojo de nacimiento. El cojo de nacimiento les estaba pidiendo algo que resolviera su momento. Pero ellos tenían un mensaje, tú y yo lo tenemos un mensaje que no nomás resuelve el momento de la gente, resuelve la eternidad de la gente, resuelve la vida de la gente. Entonces, cuando tú te das cuenta que tienes ese mensaje y que no depende ni de tu carisma, ni de tus títulos, ni de lo que hagas, si fuiste al cementerio, digo al seminario, o sea, no depende de eso, no depende de todos los títulos que conseguiste o todos los discipulados que has tomado. Qué bueno que tomes todo lo que puedas y te enriquezcas tu vida espiritual, pero el mensaje que tiene el poder para transformar la vida de los que están presos o la vida de los que están libres, supuestamente están afuera,
financiera o los de tu casa. Es un mensaje que tiene que ver con la persona de Jesucristo. Ni siquiera tiene que ver con un puño de reglas ni de formas. Tiene que ver con el mensaje de una persona. Su nombre tiene un nombre que es sobre todo nombre. Delante de él se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, y ellos dan el mensaje, el único mensaje que tenían, y le dicen al cojo de nacimiento que esperaba lo mínimo. Sí. Y Dios le da lo máximo, porque Efesios 3 dice mucho más abundantemente de lo que has pedido o has esperado. Es mucho más abundantemente. Y ellos le dan un mensaje sencillo: en el nombre de Jesús de Nazaret, sí, levántate y empieza a andar. Y la vida de él es transformada por completo. La gente de alrededor decía que no era el adicto aquel, que no era el indigente aquel, que no era la persona aquel, que no era el hijo aquel que no podía su mamá con él, que no era el esposo aquel que no podía salir de la... que no era aquel. No, pues el mensaje que tenemos destruye los eran. Sí. Para meterte en una realidad que te cambia el panorama y te convierte en la persona indicada para ir y cambiar y transformar y dar un mensaje sencillo que transforma la vida de los demás. Sí, sí. Ahorita me acordé de que hace rato, al principio de la plática, quería preguntarte algo conforme a tu respuesta, primera respuesta que me diste iniciando la plática. Me comentaste que comenzaste a utilizar drogas a los 12 años y se me pasó... Marihuana. Y se me pasó preguntarte por qué se dio, cómo se dio a tan corta edad, ¿no? O sea, que fue una influencia de amistad. Mi hermano, que sigue de mí, me invitó en la secundaria. Yo perdí a mi papá cuando tenía 12 años. Sí. Se quemó la casa, mi papá se quemó. Y ya yo creo que la ausencia de la figura principal, no sé, realmente no sé qué fue. Pero lo que sí sé es que los seres humanos, te digo, tenemos inclinaciones muy piratas desde temprana edad. Entonces, mi hermano me invitó a un toque, empecé, y ahí empecé. No sé realmente, no es que mi mamá haya sido mala onda, ni sí, y que vivía bajo una influencia, una presión, no. Digo, conmigo no fue así, pues con otros iba. Entonces me di un toque y de ahí empecé y ahora, ¿sabes qué experimenté? Y a lo mejor no sé si esté bien o esté correcto compararlo, pero yo no dejé la mota porque pensé un día, es pecado fumar mota. Está mal, me voy a morir si sigo fumando mota. Le hago daño a mi mamá por ser marihuano. No, ¿sabes cómo dejé la mota? Empecé a inyectarme. Sí. Y la heroína y la cocaína inyectada fueron más fuertes que la mota. Pero me di cuenta que tampoco dejé la heroína y la cocaína porque dije, es pecado. Va a matar a mi mamá, me voy a morir de un doble. No, Cristo fue más fuerte que la heroína y la cocaína. Entonces, por eso te digo que entendí la parte donde dice, así como te presentaste acá, preséntate acá. Sí. Entonces, a la hora de presentarme acá con Cristo, esto fue más fuerte. Sí. ¿Sí me explico? No, claro que yo sabía que era malo inyectarme. ¿Cómo no voy a saber que es malo? Sí. Toda la persona sabe cuando está pecando y cuando está haciendo algo incorrecto. La bronca no es que si sabes que es pecado, no. La bronca es que no puedes salir de ahí hasta que no viene uno más fuerte, sí, y toma el botín que alguien más tiene cautivado. Y Cristo ha sido el hombre más fuerte. Sí, sí, sí. Y en la actualidad, ahorita pues ya hemos platicado del centro y todo, la estancia, pero también has estado predicando, ¿no? Sí. Me comentaste que fue tu primera iglesia donde sigues ahorita. Ahí sí, hace 40 años llegué ahí. ¿Y cómo ya se dio que comenzaste ya a servir ahí? O ya, pues por así decirlo, ¿no? A llegar a un liderazgo, a llegar a ya comenzar tú a hacer ministerio, ¿no? Pues fíjate que mi pastor, don Fermín, pues me agarró así como un hijo y empezó a introducirme, empecé a viajar con él, me empezó a introducir a partes.
me empezó a enviar a partes, a predicar. De repente me dijo, oye, tengo que ir me invitaron a República Dominicana, pero no voy a poder ir, te vas a ir tú. Y yo estaba bien sacado de onda, porque yo decía, ¿cómo voy a ir yo? Pues si me explico, pues si yo no predico igual que usted, ni nada de ese jale, ¿no? Oye, que tengo que ir a Perú con las asambleas, oye, que tengo que ir para Villahermosa y estar, allá va a tener que estarte 15 días y súpleme aquí, y salidas con él, y él me empezó a introducir, me empezó o sea, sí me di cuenta de algo en mi pastor. Algo que me di cuenta que me habló mucho a mí es que mi pastor nunca cambiaría su postura de servicio por una de celebridad. Lo entendí de él. Sí. Entonces, sí escucho a gente, ¿no? Que puedes ir y golpear un púlpito y decir a grito abierto, hermano, yo empecé limpiando baños. ¿Y qué, ya no lo haríamos o qué? O sea, no entiendo si me explico, no Sí. entiendo ese proceso. Entonces, mi pastor me enseñó que sí salgo y predico y tengo pues muchas invitaciones. A lo mejor la semana que viene, bueno, esta semana que viene comparto en una iglesia aquí, la que sigue voy a México, la que sigue voy a Puebla, la que sigue voy a a Monterrey, la que sigue voy así, semana tras semana, hasta la parte vamos a Colombia, pero, o sea, no sería lo que distingue a uno, pues. Sí. ¿Sí me explico? Y es más, a veces pienso, no manches, esta gente, estos pastores se arriesgan conmigo aquí a que venga a predicar. Ni yo mismo me arriesgaría a lo mejor conmigo, ¿sí me explico? A lo mejor si yo fuera, pues no me invitaría yo, pero pues ahí estamos sirviendo en eso también Sí. y compartiendo donde podemos. Y en la congre, cuando mis pastores me dicen, oye, pues te va a tocar predicar, pues órale, le damos ahí, ¿no? Y ahí estamos queriendo servir al Señor en lo que Dios nos ponga, llevar este mensaje de la manera que podamos. Deuteronomios dice, en el camino por donde antes, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbelo, repíteselo a tus hijos. Y estoy seguro que a la hora de vivir de esta manera, dependiendo en Dios, sí podemos levantar una descendencia poderosa Sí. aquí en la tierra, que ame a la gente. Sí. Sí, sí. También comentaban de que ahorita hay actividades en las que estás involucrado, ¿no? Actividades grandes que vienen para la zona. Sí, estamos organizando ahorita un evento en Rosarito. Sí. Le pusimos festival familiar, Maranata. Yo creo que es el primer festival que se va a hacer. Están todos invitados. Digo, hay un costo del boleto y ese rollo, ¿no? Pero pues sí, va a estar bien, va a estar bien invertirle ahí y llevar a tu familia. Es ahí en las playas de Rosarito. Sí. Vamos a montar un escenario padrísimo. Viene Miel San Marcos, viene Cristín de Cleiro, eh, viene Redimidos, viene Juan Carlos Alvarado y viene una sorpresa, ¿no? Pues se la voy a dar aquí para que... sí, ella viene, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, pero se me hace que es Avelyn Murillo. Averly Murillo. Ajá. Viene ella, ya nos confirmó, entonces va a estar padrísimo para toda la familia. Los niños de 10 para abajo entran gratis. Desde la mañana es el 12 de julio. En Playa de Rosarito empezamos desde las 10 de la mañana con torneos de deportivos Sí. y entonces empezamos también con los conciertos, ¿no? Y va a estar padre. Yo creo que Dios nos va a permitir mirar algo que vamos a establecer año por año y se va a armar padrísimo, Sí, creo. sí, sí. No, pues qué padre que se pueda hacer este tipo de eventos y, pues también es una forma, ¿no? De alcanzar gente también. Sí, sí, Sí. sí, sí. Em, bueno, pues se ha ido el tiempo. Yo sé que ya tenemos un poquito más de una hora hablando. Ah, ya Bueno, estamos, ya no he hablado casi. sí, estamos hable aquí, somos habladores, ¿no?
Pero sí, ha sido un gusto poder tenerte aquí con nosotros. Espero que no sea la única ni la última vez. Gracias por compartir parte de tu testimonio, ¿no? Salieron cosas que a lo mejor no tenías No, pensadas. no, está bien, está bien. Pero ha sido una buena plática, ha sido un buen tiempo. eh, y gracias por lo que has... Yo sé No, que a hay, ti, hay mijo. mucha gente, ¿no? A lo mejor podemos pensar que no, pero hay mucha gente que está atado a esas, a muchas adicciones, ¿no? Muchas Sí, 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 adicciones. sí, sí, sí. Hay mucha gente que le va a servir todas estas pláticas. Aún me tocó escuchar, bueno, saber de una persona que lo voy a decir, pero no voy a decir el nombre, ¿no? Porque no voy a quemarlo. Pero una persona que aún estando ministrando la alabanza seguía consumiendo porque no podía dejarlo, ¿no? O sea, Ujú. hay ciertas personas que pueden estar batallando con esto y ni siquiera sabemos, no nos damos cuenta o nos damos cuenta, pero pues, no entramos más ahí, ¿no? Digo, dentro de las congregaciones. Pero pues Dios puede hacernos libres, ¿no? Puede darnos Sí, esa no, y libertad. siempre va a ser más difícil cuando la persona, y sonará raro, pero familia que nos están escuchando, que miras este enlace, esta transmisión, siempre va a ser más difícil que una persona salga cuando se enfoca en la adicción. Eh, y es más fácil cuando te enfocas en la condición del corazón. Por eso Cristo siempre miró la condición del corazón. Eh, por eso dijo, te voy a quitar el corazón de piedra, te voy a poner uno de carne. La persona que se enfoca en dejar la adicción solamente es más difícil Sí. que la cuestión cuando Él transforma el corazón tuyo, busca el reino de Dios, su justicia, todo lo demás viene por añadidura y creo que Él tiene el poder para hacer libre a cualquier persona, mamá, papá, esposa, esposo, hijos que a lo mejor están batallando con un papá alcohólico. Créale a Dios, Dios tiene planes preciosos para tu gente, pero créele y déjame decirte algo, no va a ser tu dolor lo que mueva la mano de Dios, no va a ser tu tristeza, va a ser tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros nos alimentamos de la palabra, de la Biblia, dice, la fe viene por el oír de la palabra. Si te alimentas de la palabra, va a venir una fe que estoy seguro que mueve la mano de Dios en favor de los tuyos. Créele con todo tu corazón y algo, los imposibles se hacen posibles Sí, en Él. sí, sí, sí. Ahorita se me ocurrió algo, no, bueno, para ir terminando. A veces así me pasa. No que se me ocurrió, se me venía una pregunta. Hace rato mencionaste que tú junto con tu esposa platican de estos proyectos, de las cosas, ¿no? O sea, ha sido mutuo, o sea, te tocó una esposa que le entra contigo a todo este Oh, la rollo, patita ¿no? está machín, la Sí, patita. Tenemos 40 años de casados y ya pues en otra ocasión te voy a contar la historia del Kiki. Este, que de hecho Dios hizo un milagro cuando tenía 4 años porque se me ahogó, pero luego y luego te cuento para la próxima vez que estamos y que tengamos más tiempo te cuento qué onda, pero he compartido la vida con la patita, con esta mujer de fe impresionante, pero sí hay algo bien especial. Ella ora más por mi llamado que por mi papel de esposo. mm, Yo oro más por su llamado que por su papel de esposa. sí, Entonces, eso nos ha unido padrísimo. Sé que mi patita tiene un llamado padrísimo de parte del Señor y ella sabe que también en medio de lo piratón que estoy, pues Dios me llamó y tuvo misericordia de mí y eso nos ha acoplado. Entonces, siempre hemos esperado que ella siempre ha esperado que yo ame más al Señor que a ella, yo siempre he esperado que llame más a su Dios, a su Salvador, que a nosotros. Nuestros hijos saben eso también y hemos confiado que nuestros hijos van a amar más al Señor que a nosotros. sí, sí. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que de ahí se desprenden muchas cosas para trabajar en unidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, hace ratito te iba a preguntar de eso, pero no sabía si tocar el tema porque es tercero, ¿no? De tu hijo, Ujú. el más chiquito, o sea, si lo habían adoptado, porque eso fue lo que yo Sí, entendí aquí al lo principio. miraste Sí, que sí, llegó sí, el Kiki, sí. bueno, Y Simón. yo lo miré y dije, no, pues no sé si quieran. Bueno, ya no estaba aquí cuando
mencionaste que tenías Sí, 4 no, hijos. pero mi Ajá. güero sabe, cuando te cuento, no, te va a volar la cabeza cuando te cuente lo del güero y la manera también en que él ha abrazado esto y, y la manera en que hemos orado por su mamá biológica, este, los encuentros con ella y lo que hemos creído que Dios va a hacer Sí, también, con todos nosotros juntos. sí, sí. Pues sí, entonces lo dejamos para la próxima, Sí, le damos para la para próxima, que haya sí. una No, te segunda. va a volar la Sí, cabeza, sí. carnal, te va a volar la cabeza. Y es machín, sí, sí. ¿Me permites orar? Sí, 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 claro que sí. Sí, Señor, te doy muchas gracias por toda la audiencia de este programa de tu Hijo, por lo que tú has hecho en el corazón de él, Señor, por los planes que tienes, Señor, por tu palabra sembrada a través de este programa, Señor. Creo que a través de este programa la gente puede sentir tu presencia, puede sentir tu mano poderosa que se extiende a favor de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que toda palabra sembrada que salió de tu boca, Señor, haga una transformación en el corazón de cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mm, Gracias. Pues otra vez gracias Gracias por a ti. aceptar la invitación, por el tiempo. Y pues vamos a programarnos para que sea otra Órale, plática pronto. gracias por arriesgarte conmigo. Sí, Gracias. pues esto fue Conéctate J con Tony Maldonado, de aquí de Tijuana. Los invitamos a mirar este capítulo completo, a compartir los videos, los reels que vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana, de los días. Y pues gracias a todos los que escucharon hasta este minuto. Y vamos a terminar. Y una vez más, gracias por la plática. Nos despedimos. Y esto fue Conéctate J con Tony Maldonado. Nos vemos.